este tema. Es parte 2 de Espíritu de Consejo, como se llamó la predicación pasada. Vamos a ver la parte 2. Y yo creo que nosotras como mujeres, Dios ha puesto en nuestra personalidad el aconsejar, ¿verdad? Por algo somos las esposas, somos las mamás, somos las amigas, somos las hijas de Dios y de nuestros padres, ¿verdad? De generación en generación nuestros padres nos enseñan cosas, porque el consejo que Dios tiene para sus hijos es la misma estructura, es la misma, ¿cómo se puede decir? Herencia que Dios nos ha dejado para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, Dios ha dejado en nosotras como mujeres de su esencia en nosotras. Y una de esas características de Dios es el consejo, porque ya vimos la semana pasada que de Dios viene el mejor de los consejos a través de su palabra, ¿sí? A través de su Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver, porque me faltaron 2 puntos del tema pasado, pues uno de ellos es que el Señor ha dejado su Espíritu Santo como consejero. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña. Por eso cuando el Señor Jesucristo ya iba a ser crucificado, Él dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Sí? Y fíjese, consejo viene de la palabra cons, ¿verdad? La primera parte es cons, de consejero, y del Espíritu Santo como consolador. ¿Sí? Hay 2 partes de parte de Dios en nuestra vida: el ser consejero y el ser consolador, ¿sí? Entonces, voy a leerle de lo que me faltó el tema pasado. Dice, el Espíritu Santo, porque vimos varios puntos. El siguiente punto, que me parece que es el 4, el Espíritu Santo como consejero, ¿sí? Y yo ahorita le voy a platicar una experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo, ¿sí? En Isaías 11, 2 y 4, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento. Fíjese, aquí puede enumerar el espíritu que va trabajando en nosotros. El espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento. Dice, y el espíritu de consejo y el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo tiene en cada parte un tipo de espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña cómo aconsejar a las personas, ¿sí? Entonces dice, Él se deleitará en obedecer al Señor Jesús, en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Bueno, yo lo estoy leyendo en la traducción viviente, usted lo está leyendo en la Reina Valera, ¿sí? Entonces, vemos lo importante de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿sí? Fíjese, me llama la atención, quise leerla en esta versión, porque me llama la atención, dice, y tomará decisiones, dice, hará justicia a los pobres, y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. O sea, Él va a hacer justicia, ¿verdad? La tierra temblará con fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. El Espíritu Santo, cuando nos habla, viene a derribar, ¿sí?, todo argumento
toda mentira, todo aquello que no proviene de Dios. Él con su palabra va a tumbar esas fortalezas que se levantan en nuestra mente en primer lugar, que nos han engañado o que hemos aprendido desde que somos niñas. Y Él con su palabra va a tumbar todas esas cosas que se han quedado aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, y que vivimos, porque nosotros en nuestra vida traemos cosas que el Espíritu Santo tiene que quitar, ¿sí? El siguiente punto dice, no aceptes los malos consejos de gente que es mala. Y esto basado en el Salmo 1, desde el 1 al 3 vamos a leer. Y yo lo voy a leer con otra versión, pero yo le pido que usted la siga. Déjeme ir a la versión de la Reina Valera. Yo se la voy a leer. Sí, dice aquí: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tenemos que meditar? Su palabra de día y de noche, ¿sí? Y nos tenemos que deleitar, lo tenemos que disfrutar. No debemos de, es que tengo que leer tantos versículos de la Biblia hoy. No, léala, disfrútela, medítala día y noche para que Dios nos hable, ¿sí? 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuántos de ustedes les gusta la idea de que todo lo que usted hace va a prosperar? A todos, ¿verdad? Levante su manita. Yo quiero que todo lo que yo haga sea prosperado. Cuando nosotros no andamos en el camino de Dios, muchas de las cosas que hacemos no prosperan. ¿Por qué? Porque nos prestamos para hacer cosas malas. Tenemos amistades que nos pueden aconsejar cosas incorrectas y nosotras lo pensamos, lo digerimos y lo hacemos, ¿sí? Dice la palabra que hagamos bien sin mirar a quién, y que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, ¿verdad? Y que no nos cansemos también de hacer lo bueno. Entonces a veces usted puede ser que se canse. Yo siempre soy la que ayuda, yo siempre soy la que apoya, yo soy siempre la que da, y cosas así, ¿verdad? Entonces usted haga lo que Dios ha puesto en su corazón hacer. Dios nos ha dado el privilegio de ser hijas de Dios y de hacer lo bueno, de hacer lo correcto y lo recto delante de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer como dice aquí, no seguir el consejo de malos, dar un buen fruto siempre, aquí dice, ¿sí? En este versículo que leímos. Y si usted y yo nos hacemos hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, nos va a ir bien. Bueno, esos son los dos puntos que me quedaron pendientes del tema pasado. Yo le voy a pedir que vayamos al Salmo 119, el salmo más largo que tenemos aquí en la Biblia, con 176 versículos. Sí, Salmo 119, 176. Cuando estaba desarrollando el tema, le decía al Señor, yo quiero empezar con un versículo de la Biblia que hable de lo que en el pasado éramos. Y dice aquí en el
119, 176, yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Sí? Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así dice. En otra versión dice, he andado descarriado como oveja perdida. Ven a buscarme porque no me he olvidado de tus mandatos. Aquí habla de una oveja que conoció del Señor y se perdió, se extravió. Pero nosotros como creyentes en algún tiempo de la vida estuvimos extraviadas, anduvimos perdidas, ¿sí? En otros caminos, en otros consejos, en otra manera de vivir, pero hoy nosotros estamos aquí buscando del Señor. Y cuando nosotros andábamos perdidas y extraviadas, necesitábamos que alguien nos hablara del Señor, de su palabra. ¿Para qué? Porque con el consejo de la palabra, sí, nosotros tomáramos un rumbo diferente al que hemos estado viviendo. Aun cuando somos creyentes, de repente nos desviamos tantito del camino, porque tenemos lucha con nuestra opinión, tenemos lucha con nuestra manera de que fuimos criados, tenemos lucha con los pensamientos que vienen a nuestra mente de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero vivir, de que quiero vivir mi vida como yo quiero, ¿verdad? Que quiero hacer las cosas a mi manera. Porque tenemos sueños, tenemos deseos, anhelos de nuestro corazón que queremos vivir, ¿verdad? Como disfrutar la vida. Y no es malo, es bueno porque Dios nos ha dado esta vida para disfrutarla, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor, no de acuerdo a nuestra opinión o a nuestra voluntad. Entonces, aquí en este salmo me dice, estuve descarriado, pero aun cuando estoy dentro con Cristo, puede en algún momento de nuestra vida que nosotros nos desviemos tantito. Las circunstancias, cada uno lo vive de diferente manera. A veces yo he pensado en mi camino como creyente. A veces ha habido tiempos donde siento que no siento nada. ¿A cuántas les ha pasado? ¿Verdad? Y piensas que, pues quién sabe qué sigue, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa con esto? Pues no siempre vamos a andar por lo que sentimos. Sí, vamos a andar en fe, no por vista, sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús. No siempre vamos a estar sintiendo, no siempre vamos a estar así bien prendidos, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo, hablando de que nosotros, la vida como la hemos llevado, vamos a pasar por caminos donde seguimos en el camino del Señor, donde no se siente nada. Esos son desiertos, esos son tiempos quizás muertos, pero no significa que no debemos de seguir adelante, significa que tenemos que seguir adelante porque andamos por fe. Sí, y yo buscando en el diccionario, ahondando más en este tema, quiero darle dos tipos de palabras. Para nosotros tener espíritu de consejo, tengo que saber qué es ser un consejero. Y consejero es uno que guía para la vida. Es un guía para la vida. ¿Sí? Eso es ser consejero, según el diccionario bíblico. Pero también es ser, en primer lugar, un guía, un asesor, un consultor, un orientador, un maestro, un mentor. El Señor Jesucristo, ¿cómo le decían la gente que lo conocía? Maestro, ¿sí? Pero Él era esto, Él era un asesor. Se acercaba a las personas y los asesoraba, ¿sí? Padres se acercaron a Él y le dijeron, maestro, mi hijo le pasa esto. ¿Se acuerda? En la Biblia. Estaba asesorando a padres, a eruditos de la ley también. ¿Se acuerda cuando vino aquel hombre que estaba muy preparado y le hizo preguntas y que él le dijo, ¿cómo era que teníamos que nacer de nuevo y para qué, verdad? Y le hizo muchas preguntas. Nicodemo, ¿se acuerda?
Entonces, ¿qué estaba haciendo con Nicodemo el Señor? Estaba dándole una consulta. Él tenía conocimiento de la ley, mas él quería saber cómo pensaba el Señor Jesucristo, ¿sí? Se lo estoy diciendo porque de alguna manera nosotros somos consejeros y estamos aprendiendo de Jesús a ser asesores, ser guías, ser consultor, ser maestro, ser orientador. Orientador es una persona que ve que alguien lleva mal su camino y tú le dices, ¿para dónde va? Nosotras como mamás con los hijos, ¿verdad? De repente se portan mal y usted y yo les tenemos que llamar la atención a nuestros hijos porque somos sus orientadores, también somos sus mentores, ¿sí? Hay dos tipos de mentores, los padres y los maestros de la escuela. Y yo quiero dejarle muy claro algo, porque a veces nosotros, yo en un momento de mi vida, como mamá de mis niñas cuando estaban chiquitas, de repente quise tomar el papel de la maestra de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted y yo mandamos a nuestros hijos a la escuela para que adquieran conocimientos de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de historia, de civismo, ¿verdad? De física y todo lo que aprenden en la escuela. Pero a veces nosotras como mamás queremos que también la maestra le dé buenos modales. Y cuando la maestra le da un mal ejemplo y nuestros hijos vienen y lo replican en casa, usted le dice, ay, ¿de quién lo aprendió? Ay, es que de mi maestra dijo esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces usted brinca. Y yo aprendí esto. A mí me toca como mamá educar a mi hijo. Enseñarle a que diga buenos días, buenas tardes, con permiso, siéntese. O sea, buenos modales, educación, a los padres nos toca dar. Nosotros en algún tiempo de la vida tenemos que hacer un alto y pensar, ¿qué le toca hacer a la maestra y qué me toca hacer a mí como mamá? Porque yo soy maestra de mis hijas, pero también soy su mentor, soy su responsable de mis hijos, ¿verdad? Y sabe que nuestro papel como mamás, como mentoras, como educadoras, porque yo soy educadora hablando profesionalmente, pero también conozco y he vivido el ejemplo de que mamás creen que nosotras las maestras tenemos que darle educación a nuestros hijos. Cuando yo trabajé como maestra con mis niños, yo llegué a ver niños con muy buena educación, pero también niños muy mal educados, ¿sí? Que sus mamás en su casa no les enseñaban muchas cosas. Y quiero pensar porque trabajaban, porque tenían muchos hijos, muchas necesidades, que en algún momento de la vida descuidamos esas cosas que son muy importantes. Como educadora quiero decirte que nosotras como mamás las que tienen hijos chiquitos de 1 a 5 años, tenemos que enseñarles a los niños desde que nacen hasta los 5 años a comer sin ensuciarse, a caminar, a hablar. Y en la forma de hablar yo tengo que cuidar que ellos no hablen malas palabras. Recuerdo en una ocasión que donde yo vivía, atrás había un campo y yo tenía a mi hija, la mayor, chiquita, y los jóvenes se juntaban a jugar fútbol. Cuando terminaban se sentaban pegados a la barda de mi casa y se echaban una que otra palabra que en casa no se hablaban. Estas son maldiciones. Entonces, ¿qué hacía yo? Mi hija, yo me acuerdo, estaba chiquitita y se acercaba a oír, ¿verdad? Como antena. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le decía, vente, hija, vente para acá. Y ponía alabanzas bien fuertes para que ella no escuchara lo que ellos hablaban, porque a mí no me gustaba que ella se le fuera a quedar una palabra y la replicara, la repitiera. Entonces, tú y yo tenemos que cuidar lo que nuestros hijos escuchan. Tenemos que cuidar lo que hablan. Si tus hijos hablan maldiciones, malas palabras, pues tú tienes que decirle, esto no se habla en casa. Cuando nuestros hijos son adolescentes que llaman a la escuela, a la secundaria, ¿verdad? Nuestros hijos se juntan con otros niños donde a lo mejor sus papás sí hablan maldiciones y sí las dicen ellos.
¿verdad? Entonces, yo recuerdo haberle dicho a mi hija en una ocasión, porque una de mis niñas, sí recuerdo que en algún momento dijeron una que otra palabra incorrecta y yo les decía, no, eso no se dice. Tu papá y yo no hablamos ese tipo de palabras en esta casa porque nosotros no hablamos maldiciones. Entonces, tú y yo como consejeros, como mentores, como madres, tenemos que corregir a nuestros hijos en el momento que están sucediendo las cosas, para que nuestros hijos sean, un día van a ser ellos papás, y tú te vas a ver reflejado en los papás que ellos son, ¿verdad? Porque tú los educaste, porque tú les diste consejos. También un consejo es, el siguiente concepto de después de consejero, un consejo es una sugerencia, es una indicación, es una recomendación, es una exhortación, para los que no nos gusta, ¿verdad? Observación también es una advertencia y es un aviso. Todas estas palabras de ejemplo que le estoy dando están en la Biblia como ejemplo. Hay muchos ejemplos de dar un consejo, como se lo voy a volver a repetir, como sugerencia. Un consejo es una sugerencia, es una indicación, es una recomendación, es una exhortación, es una observación, una advertencia y un aviso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el consejo, en algún momento, por ejemplo, en el caso de las que son mamás de niños, le tenemos que dar indicaciones, ¿sí? Le tenemos que advertir, si tú metes tus deditos al contacto, te va a dar toques. Y ahí va el bebé, ¿verdad? O el niñito y ¡pum! Y hasta, ¡ay, mi mamá tenía razón!, ¿verdad? ¡Ah, lloran! Entonces tú le diste una indicación, desobedeció, entonces se va a dar cuenta que se va a hacer daño. Bueno, en el caso de sugerencia, cuando ya son grandes, por ejemplo, aquí veo el caso de algunas que ya tienen hijos mayores, ya casados, ¿verdad? Como mamá, tú vas a seguir educando. Entonces a tus hijos mayores, tú le vas a dar la sugerencia. Oye, hijo, te recomiendo que al niño, a mi nieto, no lo corrijas delante de la gente. Agárralo en el momento que hace algo malo y llévatelo a un rinconcito o vete al baño y ahí corrígelo, ¿verdad? Tú como mamá, estoy viendo varias que son ya abuelitas, ya no le puedes dar las indicaciones que ya le diste en su tiempo y en su momento cuando eran niños. Ahora, si tú le dices a tu hijo mayor, es una sugerencia, porque a veces los hijos mayores, ay, mamá, ¿tú qué crees que yo no sé lo que tengo que enseñarle, verdad? Esas son sus contestaciones. No, hijo, te estoy sugiriendo porque a nadie nos gusta que nos corrija delante de la gente, ¿verdad? Ahora son diferentes los consejos. Como mamás, como esposas, como mujeres de Dios, ¿cuándo vamos a dejar de dar un consejo? Contésteme. Nunca. Nunca. Porque la experiencia de la vida, lo que hemos pasado, nos ha dado la característica de dar un consejo a nuestros hijos. Nunca nuestros hijos van a dejar de recibir un consejo de nuestra parte para que ellos sean mejores. Ahorita le voy a dar un ejemplo al final muy bonito de la Biblia que habla de esto. Una persona que se hace más efectiva como consejera al tener conocimiento de su palabra, pero también de poner en práctica la palabra de Dios con la sabiduría con la que hemos adquirido el conocimiento. Es decir, una cosa es tener conocimiento de la palabra para ponerla en práctica, ¿sí? Y son dos cosas importantes. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí?
Creo que también a veces los hijos nos dicen, mamá, eso que estás diciendo o eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un principio que viene aquí en Romanos, la amonestación. Tanto viene de parte nuestra como viene también de parte de ellos. También puede venir esa amonestación de parte de nuestro esposo. También puede venir de parte de alguien de la congregación, del pastor, de un hermano en la congregación. No va a ser para la amonestación, no va a ser para estarnos tirando indirectas. Simplemente si yo veo que tu vida se está desviando, yo tengo que venir, ¿verdad? Yo muchas veces, a veces veo en las redes sociales o así en las vidas de alguien que se está desviando del camino. Y es un deber de parte, por ejemplo, en mi caso, como su pastora, es mi deber ir por la ovejita que ya se anda desviando, ¿verdad? O que ya se está olvidando del camino del Señor. Nuestro deber es ir por esas ovejitas. Y si ya está descarriada, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes, verdad? A algunas de ustedes yo les he hablado cuando no las veo, ¿no? Mi esposo no se diga. Un domingo que usted no falte, ¿qué hace él? Le llama. Y si no le llama es porque no tiene su teléfono, ¿verdad? Pero porque es nuestro deber, es parte de la amonestación, pero también es parte de nuestro trabajo como creyentes en Cristo. También usted como hermana en Cristo, si usted ve que una hermana, un hermano, un niño, un joven no viene, usted viene a su pensamiento, ay, no he visto a la hermana X, o a la hermana Y, o al hermano X, o a la familia, ¿verdad? Entonces, hablarles, o sea, ¿por qué no has venido? ¿Estás bien? Y más en estos tiempos, ¿verdad? A mí me inquieta mucho cuando no veo a alguien porque pienso, ¿estará enfermito? ¿Le estará pasando algo que yo no sepa? ¿Verdad? Y bueno, pasan cosas y uno a veces no sabe por qué la persona no vino. Pero como familia en Cristo nos tenemos que preocupar porque somos una familia. ¿Sí? ¿Usted se preocupa por quiénes? Por su esposo, por sus hijos, por sus padres, por sus primos, tíos, sobrinos. Y cuando sabe que están malitos, pues está al pendiente. Entonces, como familia en Cristo, igual, ¿verdad? Para que sea efectivo el consejero, tiene que poner en práctica lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios 1, 3 y 4 viene lo que le digo yo del Espíritu Santo como consolador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, Dios nos consuela a nosotros, primera parte, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando tú estás en medio de tribulación, tribulación es angustia, desesperación, miedo, enfermedad, dolor, pérdida, crisis económicas, crisis emocional, crisis de lo que pudiera venir. Entonces, Dios nos consuela. Pero también a veces cuando nosotros pasamos por una situación, podemos aprender que también yo, así como recibí consuelo de mis hermanos de la iglesia, recibí consuelo de mi familia, recibí consuelo de parte de los pastores, recibí consuelo, yo también tengo el deber de ir y consolar a los que están pasando por esa situación. Cuando a mí me operaron, yo pude entender a las mujeres que las han operado. Por lo que pasaron, por lo que yo estaba pasando. Pude entender lo que estaban cruzando, lo que estaban viviendo. Entonces Dios puso en mí un espíritu de consolación. Ahora si una mujer viene conmigo y me dice, pastora, me van a operar de esto y de esto y de esto, puedo entender. Pero mientras tú no has pasado por situaciones parecidas, tú no vas a poder entender. Y tristemente cuando no hemos pasado, no entendemos, criticamos y juzgamos a las personas y caemos en pecado.
Entonces, cuando nosotros hemos cruzado por ese camino, es para aprender. Por ejemplo, si yo hoy me enfermo por ejemplo, de esta enfermedad que está ahorita pasando, pues yo aprendí de esto. Ay, pues esa persona no puede salir y yo sé que alguien está padeciendo, pues yo voy y le puedo ayudar, ¿verdad? Le puedo llevar. No puede salir, no puede ir a comprar, pues yo le voy y le compro y le llevo, porque ya pasé por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí dice en esto, las aflicciones de Pablo, y Pablo enseñaba esto, que Dios me ha consolado a mí para que yo pueda consolar a los demás, porque yo también pasé por esto o por aquello, ¿sí? ¿Tendremos que pasar por aflicción para poder entender que necesitamos consolar a los demás? No. Es mejor consolar, ¿verdad? Porque acuérdese que todo lo que sembramos, cosechamos. Si yo siembro, yo voy a recoger de lo que sembré. ¿Sí? Si yo siembro amor, voy a recibir amor. Pero si yo siembro pleitos, divisiones, celillos, envidias, ¿qué voy a recibir? Lo mismo. Pleitos, envidias. ¿Usted quiere salir de eso? Usted haga lo que dice la palabra. Ame como Cristo nos ama, ¿verdad? Consolemos como Él quiere que consolemos. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mucha gente tiene pensamientos y no los externa. No los conocemos, dice, mas el consejo del Señor permanecerá para siempre. Cuando tú tienes pensamientos, por ejemplo, los que estamos en Cristo, tenemos la palabra que el Espíritu Santo va a recordar y va a traer. Por eso es necesario estar leyendo la palabra, para que cuando necesitemos, estemos en tiempo de prueba, recibamos en el pensamiento, ¿sí? Y en el corazón, ¿sí? El consejo de Dios. Las personas que no tienen el consejo del Señor, pues piensan en cosas incorrectas, como ya no quiero vivir, ya para qué estoy en esta vida, y luego escuchan la de una canción que dice, la vida no vale nada, ¿verdad? Y hacemos cosas que no debemos, ¿verdad? Entonces, en lugar de escuchar la vida no vale nada, mejor escuche alabanzas que le prenden. Vivo para Cristo, ¿verdad? Vivo para ti, Señor. No sé, ahorita a ver si nos pone un canto así prendido y nos prendemos, ¿verdad? Y salimos a darle consejos buenos a las personas, ¿no? Eclesiastés dice que habla del tiempo, y yo solamente quiero tomar de Eclesiastés 3:3, tiempo de edificar. Tiempo de edificar. ¿Qué es un tiempo de edificar? Pues que yo estoy construyendo mi vida para Dios. Mi vida es de Cristo, entonces yo voy a construir lo que soy para Dios. Edificar habla de una persona que está construyendo su vida para Dios. ¿Sí? Dice ahí, no me gusta cómo empieza, porque dice tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. A veces vemos que tumban una casa en un terrenazo, ¿verdad? ¡Pum! La tumban. ¿Sí? Y luego construyen otra más nueva, más grandota y más bonita y más moderna, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir, tumbar el pasado, destruir el pasado, como dice ahí, tiempo de destruir para edificar mi vida. Si usted vivió situaciones difíciles, si usted sufrió, si usted padeció, si la rechazaron, se siente amargada, pues bueno, es un tiempo de edificar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, tú le tienes que decir cómo te sientes para que Él venga y quite, destruya, saque de ti lo que nos sirve y destruya lo que nos sirve y lo saque de tu vida. Por eso pasamos tiempos de la presencia de Dios para edificar nuestra vida.
¿sí? Dígale al Señor, me siento amargada, Señor, quítame esta amargura, ¿verdad? Quítame este carácter tan feo que como la primera, y me prendo y agarro, ¿verdad? Agarro parejo. Existen dos tipos de personas que vamos a hablar de Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Quién? El necio cree que está bien en su opinión, ¿sí? Cree que su camino es el correcto. Mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Dos personas, el necio y el sabio. De esas dos personas, ¿cuál quiere ser usted? Obvio, ¿verdad? Sabio. Pero no siempre es así. A veces viene una persona y te dice, es que tú hiciste esto. Pero no, tú no me conoces. Te enojas y aprietas la boca y la cara se te nota. Es que tú no me conoces. Yo no soy así. ¿Verdad? Y sabe que no. Reciba el consejo. Relájese, así suelta el cuerpo, así, tranquila, relájese. Tome lo bueno, ¿sí? Tome lo bueno de lo que esa persona viene y le dice, aunque esa persona, a veces hay personas que no nos quieren. Un día me dice mi esposo, no a todos les caemos bien, mi amor. Y dije, bueno, sí es cierto. Pero dice, hay que tomar lo bueno de lo que te dicen, aunque sea malo. Porque está Dios formando el carácter de Cristo en nosotros. Y sí es cierto, algunas personas vienen y te dicen con el afán de fastidiar. Tú tómalo con el afán de cambiar y ser mejor persona para Cristo, ¿sí? Y yo he aprendido esto en la vida, porque en el cristianismo estamos todos en un proceso. Y a veces las personas que están en amargura te vienen y te dicen las cosas porque no les caes bien, porque no les gustaste, ¿verdad? Por lo que hiciste, o porque brillas o no brillas, o por lo que sea, pero toma lo bueno, tomemos lo bueno, porque yo también me estoy hablando, ¿verdad? Y tomemos los consejos y con sabiduría pensemos, Señor, pues hay esto en mí, pero yo quiero cambiar, yo quiero ser como tú, yo quiero ser alegre, yo quiero estar contento, yo quiero estar feliz, disfrutar de la vida. Proverbios 29:15 al 21 vamos a leer. Quiero ir ahí porque voy a leer Proverbios 29. Está hermoso esto. Dice, se lo voy a leer en una versión, pero yo quiero que usted lo siga. Del 15 al 21. Del 15 al 21. Habla de la vara y la corrección. La vara se usa con nuestros niños cuando son chiquitos. Le voy a decir algo de la vara. Cuando mis niñas eran bebés, la vara era chiquita, así como de 30 centímetros. Pim, 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 pim. En el pañal. Pero el bebé... ¿ah? Y luego ya crecieron un poquito más y mi vara era un poquito más grandecita, no les sé decir si de 50, algo así, ¿verdad? Y cuando ya tenían como 5 o 6 años, la vara era un poquito más larga. Nunca usé la vara para corregir la mano para corregir a mis hijas. ¿Sabe por qué? Porque las manos son para orar por ellos, para edificar sus vidas, para acariciarlos. Y la vara es para darle, ¿verdad?, la corrección. Que identifiquen que la vara es para corregir y la mano es para amarlos. Porque si tú lo haces con la mano, cuando quieras abrazarlos te van a hacer así, ¿sí? Van a rechazar tu cariñito. Entonces, aprendamos esto, ¿sí? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos. Dice, ahora leemos lo que dice aquí, siga 15. A golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Por qué no al papá? Porque la mamá educa. La mamá está con el niño mientras está el papá trabajando, ¿sí? Entonces dice, si los malvados abunda el pecado, pero los hombres honrados los verán fracasar. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquila.
tranquilo, dice ahí, y te dará muchas satisfacciones. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Con palabras no se corrige al esclavo, porque entiende pero no hace caso. Mas se puede esperar de un necio, de quien habla sin pensar. El que consiente a su esclavo desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo. Qué tremendo. Si usted y yo no corregimos a nuestros hijos. Porque en el consejo también está la advertencia, la corrección, la exhortación. ¿Sí? Si usted se acuerda, en el tema pasado vimos un proverbio que habla de consejos, de hago esto porque te puede suceder aquello. Usted y yo tenemos un tiempo con nuestros niños de educar, de enseñar, de corregir, de exhortar, de darle indicaciones. Cuando están más grandes es otro tipo de consejos, de exhortación y todo esto que acabo de mencionar. Pero aquí dice, donde no hay dirección, donde no hay dirección divina, no hay orden. Aquí en el 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjese qué tremendo. Sin profecía, o sea, sin dirección. La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos corrige, nos advierte que si tú y yo pecamos, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí? Tú y yo, hoy en día yo he platicado con jóvenes y luego les pregunto, ¿qué es para ti pecado? Pues se supone que, hubo una contestación así, se supone que pecado es que yo hago cosas que no le agradan a Dios. Pero pues a nosotros a veces nos agradan y lo vemos bien y aceptamos el pecado como algo correcto. Así piensan nuestros jóvenes hoy en día, que el pecado no tiene importancia y que si la persona quiere vivir así, pues que viva así. O sea, se vive con ligereza hoy en día, pero esto me habla de algo que ellos han tomado la decisión de seguir. ¿Sí? Porque yo también creo que hay padres, hay madres que enseñan a sus hijos y les dan instrucción de la palabra y cuando son grandes deciden hacer lo contrario. Pero la advertencia de Dios es, si tú haces esto, te va a ir así. O sea, hay consecuencias y las consecuencias se van a dar aunque no nos gusten. En las metas de la consejería se las voy a dar en la próxima semana porque quiero que terminemos con el ejemplo. Y le voy a pedir, bueno, se lo puedo dar rapidito, pero le voy a pedir que mientras vayamos a Éxodo, al libro de Éxodo capítulo 18, ¿sí? En la consejería debe de haber metas, ¿sí? ¿Cuáles metas? Las metas deben de ser claras. Si las metas no son claras, la persona que no recibe el consejo tiende a perderse y a caer en vicios o en dependencias. Por ejemplo, si tú a tus hijos no les das responsabilidades desde que son pequeñitos y les vas aumentando su responsabilidad, cuando sean grandes van a ser dependientes de ti como mamá. Hazme, dame. Y con el tiempo se vuelven ingratos, se vuelven indiferentes, se vuelven insensibles, se sienten con todo el derecho de exigirnos a nosotros los padres lo que ellos creen merecer, porque así los enseñamos desde que éramos chiquitos, ¿verdad? En mi caso, cuando yo estaba chica, mi mamá nos daba quehaceres a todos, ¿sí? Y hoy en día yo considero que nosotros somos mujeres responsables, ¿sí?
y eso es importante. Lea el capítulo de Romanos 1, porque ahí viene una lista de hijos desobedientes a los padres, insensibles, sin afecto natural, bla, 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 bla. Esto es porque no hay metas en la consejería. Esto es porque nosotros, aunque les enseñamos a nuestros hijos, hoy en día nuestros hijos dicen, voy a hacer esto, aunque yo recibí esta enseñanza. Pero se llegó ahí porque hubo cosas que no enseñamos, que no aconsejamos, que no corregimos, que no exhortamos y que nos relajamos, ¿verdad? Entonces, alguna de las metas de la consejería sería un punto, reconocer el pecado y experimentar el perdón. Otra de la meta es tomar la responsabilidad y cambiar de conducta. Porque a veces tú y yo podemos decir, ay, es que el diablo, ¿verdad?, lo engañó y lo justificamos. Y entonces no toma su responsabilidad. Y todo lo que haga esa persona le va a echar la culpa al diablo, pero él no es responsable. Él es la víctima. Y esto es un error muy grande en nosotros. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Yo tomé esta decisión muy mala, pero me arrepiento. Y tiene que haber un cambio. ¿Sí? Aquí. Otra de las metas en la consejería es que no hay un cambio sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, apunte ahí 2 Corintios 7, 9 y 10. Tiene que haber un cambio. Y si hay un cambio, es porque verdaderamente la persona se arrepintió. ¿Sí? Una persona, nosotros los cristianos, a veces dicen, no, pues ya me arrepentí, pero sigo con mi vida igual. Pues no hubo arrepentimiento. Pero aquí lo que yo observo es que cuando la persona no se arrepiente y sigue viviendo su vicio, pues cayó en un vicio, ¿sí? Y sigue viviendo igual, y él o la persona cree que engaña a todos, pero es el más engañado esa persona, porque el daño y todo lo que pudiera venir sobre su vida es gracias a que no ha habido un arrepentimiento y no ha habido un cambio de vida, ¿sí? Por eso tiene que venir arrepentimiento, que me duele haber pecado, que me duele haber hecho cosas incorrectas delante de Dios y tengo que cambiar. Otro es relacionarse correctamente, enseñarle a la gente, por ejemplo, que va llegando a Cristo, ¿sí? Viene de su vida con problemas de relacionarse con las personas, pero aquí en la iglesia lo primero que hacemos es invitarlo a cursos para que escuche palabra, para que corrija su vida, para que la palabra de Dios le ayude a ordenar su vida, ¿sí? Entonces para eso son los cursos, porque le va a ayudar a comunicarse, a estudiar, a aprender a orar. Y también en el transcurso de tomar los cursos, él va a recibir la guía del Espíritu Santo y la guía de la persona en la cual esté encargada de esos cursos, ¿verdad? Y va a experimentar un cambio a través de la palabra de Dios. Va a aprender, va a desaprender lo que ha hecho en su vida para aprender como Dios quiere que sea. Mire, esta herramienta que le estoy diciendo ahorita lo está usando el mundo. Yo escucho un noticiero que dice, desaprender para aprender. Pero el mundo lo está usando en nuestra contra, ¿sí? Quieren que desaprendan lo que eras para ser otra persona. Hablo de que están enseñando que te confundas para que tú cambies de ser quien tú eres, que tú pierdas tu identidad como hombre o como mujer, ¿sí? Entonces el mundo, el diablo está tomando acciones hoy en día y los cristianos nos estamos durmiendo. Los cristianos nos estamos acostumbrando
¿Sabe? Dejar de ser quien somos, hablando del pecado, va a ayudar a que tú seas transformada en una persona que Cristo quiere que tú seas y tome las herramientas que tenemos en Cristo para ir con esas personas que necesitan escuchar que Dios tiene para ellos un buen consejo, el mejor de los consejos, ¿sí? Otra meta de la consejería es poder expresar los sentimientos, ¿cuáles? Como la ansiedad, el temor, la soledad, la ira y muchas cosas. ¿Sabe qué? El diablo no quiere que usted hable y saque lo que le afecta. Que usted no diga, ay, es que tengo miedo. Porque mientras usted se calla, el enemigo la está oprimiendo. Pero cuando usted habla, usted adquiere una libertad, una sanidad en su mente, en su cuerpo y en su corazón y en su alma. Sí, y vámonos al ejemplo de Éxodo 18. Del 13, vamos a leer al 27. Ay, es mucho. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo, miren, subraya ahí, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con su pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Subraya eso, yo te aconsejaré. Eso está en Éxodo 18. Vamos en el versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y aquí vienen las virtudes: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto haces y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre todo el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgarán al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Fíjense, un anciano dio un consejo a Moisés, su suegro, ¿verdad?, de cómo debía de trabajar. Cuando tú y yo damos un consejo a alguien, es para ayudarle, es para quitarle carga, es para que nosotros funcionemos más efectivamente, ¿sí? Y nosotros en la iglesia tenemos que prepararnos para poder quitar cargas. No todas las cargas deben de venir sobre nosotros, ¿verdad? Es de parte del pueblo de Dios. Dios quiere que tú también como mujer aprendas. En mi caso, como mujer de Dios, a mí me alienta y me anima a poder ser de bendición con ustedes,
enseñarles lo que he aprendido en estos años de creyente y poderte dar un consejo de acuerdo a la palabra que te quite tus cargas. Creo que 33 años son muy buenos para poder dar consejo, pero también creo que Dios lo que quiere es levantar a mujeres que sean mujeres que quieran ser sabias en su casa, en su hogar, en su familia y también para el pueblo de Dios, para la iglesia. ¿Sí? Porque tú puedes ayudar a tu vecina, a tu cuñada, a tu sobrina, a las personas que tengas cerca de tu casa, de tu familia. Y Dios bendecir tu vida y ser de bendición tú para la sociedad, para el mundo que está tan perdido en ideas que el mundo trae para destruir nuestras familias y nuestros hogares. Porque no necesitamos ahora salir a través de los medios. Antes era la televisión. Ahora está a un touch, ¿verdad? De tomar ideas incorrectas, un consejo incorrecto. Pero Dios nos da ejemplos de vida como este para que nosotros funcionemos de forma correcta. Y pues vamos a orar. Yo te pido que ahí en tu lugar, si te levantas, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos ser mujeres que queremos aprender con tu palabra, tomar de tu palabra todos los consejos que nos has dejado por escrito, que son reales, que son para nuestro tiempo, para nuestros días, Señor. Para ser mujeres que damos a nuestros hijos y a nuestros esposos, porque somos ayudas idóneas para nuestros esposos. Ese consejo que necesitan. Porque dice tu palabra que en la multitud de consejeros, allí está el éxito. Allí nos afirmamos. Y Señor, el éxito de nuestra familia no depende de las circunstancias, depende de tu presencia, depende de tu palabra, depende de nuestra fe que tenemos en ti, Señor. Porque tú quieres bendecir nuestra vida. Tú quieres, Señor, que seamos mujeres que nos despojamos del pecado, que nos despojamos de los argumentos y de las mentiras y el engaño de este siglo, para tomar la esencia de tu presencia, de tu palabra, Señor, para buscarte, para decirte a ti, Señor, las cosas que nos han hecho daño, pero levantarnos diferentes, levantarnos sanadas, Señor, y dispuestas para trabajar en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestra familia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Queremos dejar los consejos que no son buenos para tomar los consejos y que sean escritos en nuestra mente y en nuestro corazón con tu palabra, Señor. Como dice en el Salmo 119 que leímos, si en algún momento nos extraviamos, queremos retomar el camino, queremos retomar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das una y mil oportunidades para enmendar nuestro camino y nuestras vidas y recurrir a ti para que tú nos enseñes a ser esas mujeres, esas mamás que no nos cansamos para corregir, para instruir, para aconsejar, para bendecir a nuestros hijos, para imponer nuestras manos, para levantarlos, Señor. Y aprovechamos para bendecir a nuestro esposo, a nuestros hijos. Di al Señor: bendigo, Señor, la familia que tú me has dado. Todo lo que tenemos
son tuyos, Señor. Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, vecinas, Señor. Todas estamos aprendiendo tu palabra para dar un consejo a aquel, Señor, que lo necesita. Señor, recuerda tu palabra para poder dar el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser, Señor, para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en cada mujer que está escuchando este mensaje, Señor, que tú quites todo lo que estorba, Señor, para empezar de nuevo, Señor, porque algunas se han sentido que han desfallecido, que lo han perdido todo, que no han hecho las cosas bien hasta el día de hoy, que no han hecho las cosas como tú quieres, Señor. Yo te pido que quites ese desaliento, ese desánimo, esa tristeza, Señor, y tú las levantes. Levanta tus manos si tú te has sentido así y dile al Señor: sí, Señor, así me he sentido, pero hoy, Señor, yo tomo nuevas fuerzas, esas fuerzas que provienen de ti, Señor, para que yo siga siendo esa mujer que no se cansa, sino que se levanta para seguir adelante contigo, Señor. Sabemos, Señor, que tú no nos dejarás, que el trabajo es arduo, pero que tú nos ayudarás a seguir adelante con las fuerzas que tú nos das, Señor. Y te damos gracias y te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Tomamos el aliento de vida, las fuerzas nuevas, el ánimo y el gozo para hacer todo lo que nos falta por hacer. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu precioso nombre y te damos gracias por la oportunidad de dejar huella en nuestras generaciones, de bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros nietos, bendecir las generaciones que nos siguen, Señor, que son tuyas, que son para ti, que las ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.